Esa noche fue la más loca, pero también la más emocionante de mi vida. Era un viernes tranquilo cuando ocurrió. Estaba acostada de espaldas, mirando los sutiles patrones de luz de la luna sobre el techo. Mis pensamientos estaban dispersos y me sentía inquieta, me sentía sola, ya que mi esposo Mateo estaba fuera por un viaje de negocios durante los próximos 2 meses, y ya llevaba 3 semanas sin verlo. Fue solo cuando el suave chirrido de la puerta rompió el silencio que me di cuenta de que no estaba sola. Me incorporé un poco, entrecerrando los ojos hacia la débil figura en la puerta. Mi hijo de 20 años, Luis, estaba allí, con los hombros anchos delineados por la luz tenue del pasillo. Dudó un momento, con una mano sujetando el marco de la puerta como si fuera lo único que lo mantenía en pie. «Mamá», dijo en voz baja, con duda en su tono. Me froté los ojos, mi corazón se apretó al escuchar su voz. «¿Qué pasa, Luis?», pregunté. No respondió de inmediato, en cambio, se quedó congelado, su sombra alargándose por la habitación. Finalmente dio un paso dentro, sus pies descalzos haciendo suaves ruidos sobre la alfombra. Había algo en la forma en que se movía, titubeante, casi temeroso, que hizo que el aire en la habitación se volviera más denso. «No pude dormir», dijo, su voz apenas un susurro. Miré el reloj en mi mesa de noche, marcaba las 2:30 de la madrugada. Luis no era de despertarme a menos que algo realmente lo estuviera molestando. Mi pecho se apretó mientras bajaba las piernas de la cama, invitándolo a acercarse. «¿Qué pasa?», pregunté suavemente. Dudó de nuevo antes de sentarse en el borde de la cama, con la postura rígida y las manos apretadas sobre su regazo. Lo observé en silencio, esperando, pero él seguía mirando el suelo. La tensión que emanaba de él era casi palpable. «Luis, puedes hablar conmigo», dije suavemente. «Sea lo que sea, estoy aquí». Respiró profundamente, sus dedos jugando con el dobladillo de su camiseta. «Es difícil de explicar», dijo finalmente. «Me siento diferente y no sé qué hacer con eso». Sus palabras me provocaron un sentimiento de inquietud. Me incliné hacia adelante, manteniendo la voz firme a pesar del nudo que se formaba en mi estómago. «¿Diferente cómo?». Me miró entonces, sus ojos buscando los míos con una intensidad para la que no estaba preparada. «Es sobre alguien», dijo. «Alguien en quien he estado pensando mucho, alguien que no vas a esperar». Un breve alivio cruzó por mí. Tal vez se trataba de una chica de la escuela, una atracción que no sabía cómo manejar. Siempre había sido tímido con sus sentimientos, guardándolos hasta que amenazaban con desbordarse. «Está bien», dije, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «¿Quién es?». «¿Alguien de la escuela?». Negó con la cabeza rápidamente, mirando al suelo. «No», dijo, su voz apenas audible. «No es alguien de la escuela». «Entonces, ¿quién?». Insistí suavemente, aunque una extraña inquietud comenzaba a surgir en mi pecho. «Luis, puedes decirme lo que sea. Lo resolveremos». Respiró profundamente, su pecho subiendo y bajando como si estuviera reuniendo todo su valor. Cuando habló de nuevo, su voz temblaba. «Eres tú, mamá», dijo finalmente. «Siempre has sido tú». Las palabras me golpearon como una ola, quitándome el aliento. Por un momento no pude hablar, no pude pensar. Mi mente corría para entender lo que acababa de decir, pero el peso de esas palabras me dejó tambaleando. «Luis», comencé, mi voz vacilante. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Se pasó las manos por el cabello, tirando de los mechones como si intentara arrancar las palabras de su mente. «Sé cómo suena», dijo rápidamente. «Sé que está mal, pero no puedo evitarlo. He intentado tanto ignorarlo, pero siempre está ahí». Lo miré, mi corazón latiendo tan fuerte que casi no oía sus palabras. «Luis, esto no es. No me digas que no es real», me interrumpió, su voz quebrándose. «¿Sabes lo que siento? Nunca he sentido esto por nadie más. No es solo admiración o una estúpida atracción, es algo mucho más profundo, mamá». «Luis», dije de nuevo, mi voz temblando, «eres mi hijo. Lo que sientes no es amor, es otra cosa». «Sí es amor», gritó, su voz llena de emoción. «Eres todo para mí, mamá. Eres la única que me ha entendido, la única que me ha hecho sentir que valgo algo. ¿Cómo no puede ser eso amor?». Las lágrimas me quemaban los ojos mientras intentaba procesar sus palabras. Mi hijo, mi querido niño a quien había criado y amado incondicionalmente,
Estaba vertiendo sentimientos que no podía comprender, sentimientos que no podía corresponder, pero algo en mí me excitaba. Ahora que lo pienso, creo que no lo noté en ese momento, traté de ignorarlo. Luis, dije con firmeza, estás confundido, estás pasando por mucho ahora y tal vez esos sentimientos. No estoy confundido, me interrumpió, volviendo a mirarme. Sus ojos estaban vidriosos de lágrimas no derramadas, su mandíbula tensa con una determinación que me hizo doler el pecho. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. En ese momento lo noté. Sentí la atracción que él sentía por mí y no quería apartarme de eso. Pero aún así, como su madre, sentí la responsabilidad de ignorarlo. Coloqué una mano sobre su brazo. Luis, dije suavemente, estos sentimientos pasarán, te lo prometo. Y cuando eso pase, verás las cosas más claramente. Y si no pasan, susurró, su voz quebrada. Y si esto es quien soy, y si es así como se supone que debo sentir. Mi garganta se apretó y por un momento no pude hablar. No tenía la respuesta que él buscaba, no sabía cómo aliviar el dolor que se reflejaba tan claramente en sus ojos. Todo lo que podía hacer era aferrarme a la esperanza de que el tiempo traería claridad, de que este momento no nos definiría. No estás solo en esto, dije finalmente, mi voz temblorosa pero resuelta. Lo superaremos, Luis, juntos. Me miró por un largo momento, sus ojos llenos de vulnerabilidad, lo que hizo que mi corazón doliera. No quiero perderte, mamá, dijo suavemente. No puedo perderte. No lo harás, respondí con firmeza, apretando su brazo. No importa lo que pase, siempre estaré aquí. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te quedas conmigo esta noche? Tal vez eso ayude un poco, dije mientras me metía nuevamente bajo las sábanas. Asintió y lentamente se metió en la cama. Lo tomé conmigo y sentí algo. No lo mencioné, claro, así que solo dije buenas noches, cariño, y él me sonrió. El silencio que siguió fue pesado, pero no insoportable. Era el tipo de silencio que guardaba promesas, frágiles pero sinceras, y cuando cerró los ojos sentí un atisbo de esperanza, esperanza de que podríamos superar esta tormenta sin importar cuán imposible pareciera. Pero en el fondo sabía que esto era solo el comienzo, y tenía razón. Una noche como esta se volvería a presentar, pero terminaría de manera completamente diferente. Esta noche no pasó nada, pero lo que vendría no tardaría, porque el amor, especialmente uno tan complicado como este, no desaparece en silencio. Exige ser enfrentado, y no tenía idea de cómo sería ese enfrentamiento. La mañana después de la confesión de Luis se sintió surrealista. El silencio de la casa, que normalmente era reconfortante, ahora me aplastaba como un peso asfixiante. Cada rincón, cada objeto familiar parecía resonar con la tensión no dicha entre nosotros. Me ocupé con las tareas domésticas esperando que la rutina me anclara, pero mis manos temblaban mientras doblaba la ropa y mi mente corría llena de preguntas que no podía responder. ¿Qué significaba esto para nosotros, para él, para mí? El ruido de una silla en la cocina me sacó de mis pensamientos. Luis estaba sentado en la mesa mirando un tazón de cereal que parecía tan intacto como mi taza de café en la encimera. Su cabello estaba desordenado, sus ojos sombríos por el cansancio. No había dormido, y yo tampoco. Buenos días, dije con cautela, rompiendo el silencio. Él levantó la vista, su expresión indescifrable. Buenos días, respondió con voz rasposa. Me serví una taza de café, el sonido del líquido llenando la taza más fuerte de lo que debería haber sido. Me uní a él en la mesa. La distancia entre nosotros parecía demasiado lejana y al mismo tiempo demasiado cercana. Por un momento ninguno de los dos habló. El aire estaba cargado con todo lo no dicho. Finalmente rompí el silencio. Luis, sobre anoche. Lo que dije, lo dije en serio, me interrumpió, su voz firme a pesar del torbellino en sus ojos. No voy a pretender que no lo dije. Cerré los ojos brevemente, tratando de mantener la calma. Sé que eres sincero, dije suavemente. Pero Luis, esto que sientes no es algo sobre lo que debamos actuar. No es algo que debamos hacer. Se recostó en su silla, sus manos sujetando el borde de la mesa. ¿Por qué no?, preguntó, con frustración en su voz. ¿Por qué el amor tiene que encajar en reglas y límites? ¿No se supone que el amor es libre? Tomé una respiración profunda, buscando las palabras adecuadas.
El amor no solo se trata de lo que sentimos, Luis, respondí. Se trata de lo que es correcto, de lo que es bueno para todos los involucrados. Y lo que estás diciendo podría hacernos daño a los dos. Miró hacia otro lado, su mandíbula apretada. No quiero hacerte daño, dijo en voz baja. Eso es lo último que quiero. Yo también lo sé, respondí, alcanzando la mesa para colocar mi mano sobre la suya. Y no quiero hacerte daño a ti. Por eso tenemos que manejar esto con cuidado. Necesitamos encontrar la manera de superar esto. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos y por un momento vi al chico que solía ser, el chico que me tomaba la mano cuando tenía miedo, que buscaba en mí orientación y consuelo. Pero esto era diferente, la forma en que ahora me miraba era distinta. No sé si puedo superarlo, admitió, su voz apenas un susurro, pero lo intentaré por ti. Las lágrimas se me formaron en los ojos y apreté suavemente su mano. Eso es todo lo que pido. Los días siguientes fueron un torbellino de conversaciones incómodas y normalidad forzada. Luis intentó mantener su distancia, refugiándose en su habitación o pasando muchas horas fuera de casa. Me decía a mí misma que era lo mejor, que el espacio le ayudaría a ordenar sus sentimientos, pero lo extrañaba. Extrañaba la relación tan fácil que teníamos antes de que todo cambiara esa noche de su confesión. Cada noche dormíamos en la misma cama, pero aún así notaba una distancia entre nosotros. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Luis entró a la cocina, su cabello mojado por la lluvia. Me miró por un largo momento, como si decidiera si decir algo. Hola, dije, intentando mantener un tono ligero. Justo a tiempo, la cena casi está lista. Él no respondió de inmediato, caminó hacia la encimera y se apoyó contra ella, con los brazos cruzados. He estado pensando, dijo finalmente. Apagué la estufa y me volví hacia él, mi corazón latiendo fuerte. ¿Sobre qué?, pregunté. ¿Sobre nosotros?, respondió, su mirada fija. ¿Sobre qué?, insistí. Lo que dije esa noche, dijo, tragando saliva. Supe inmediatamente de qué noche hablaba. Claro, Luis, creo que lo acordamos, dije, con una sensación de tensión creciente. Lo sé, interrumpió, y no estoy aquí para discutir, solo necesito decir esto. Asentí, indicándole que continuara. He estado tratando de descubrir qué hacer con estos sentimientos, continuó, su voz baja pero firme, y me di cuenta de algo. No quiero perder lo que tenemos, mamá. Aunque no sea lo que quiero, prefiero tenerte en mi vida como mi mamá que arriesgarme a perderte completamente. Un alivio me invadió, aunque la tristeza en su voz lo matizaba. Luis, no me vas a perder, le dije. No importa qué, siempre estaré aquí para ti. Él asintió, sus labios presionados en una línea delgada. Lo sé, pero es difícil, es realmente difícil, dijo. Me acerqué, colocando una mano sobre su brazo. Va a tomar tiempo, respondí suavemente, pero eres fuerte, Luis, y te ayudaré en lo que pueda. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento la tensión entre nosotros parecía desvanecerse. Gracias, mamá, dijo su voz suave. Eso significa mucho. Nos quedamos allí en la cocina, la lluvia golpeando suavemente las ventanas, y por primera vez en días sentí que íbamos a estar bien. Pero la vida tiene una forma de complicar las cosas cuando menos lo esperas. Justo cuando pensaba que habíamos encontrado algo de paz, sucedió algo que amenazó con deshacer todo lo logrado. La tregua inestable que Luis y yo habíamos establecido duró un tiempo, frágil pero funcional. Él intentó sonreír más, reír de mis bromas y unirse a las comidas como solía hacerlo. Me aferré a esos momentos tratando de convencerme de que las cosas mejoraban. Pero tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y estaba sola con mis pensamientos, el peso de su confesión seguía ahí, presente. Una noche, después de un largo día de trabajo, encontré a Luis en la sala. Estaba sentado en el sofá, mirando fijamente la televisión mientras una vieja serie reía con su pista de risas, resonando incómodamente en la tranquila habitación. Me miró cuando entré, su expresión indescifrable. ¿Estás bien?, le pregunté, sentándome junto a él. Se encogió de hombros. Sí, solo pensando. Hesité antes de hablar. ¿Sobre algo en particular?
Dejó escapar una suave risa, aunque no había humor en ella. ¿Qué no estoy pensando sobre esto?, respondió. Mi estómago se retorció. Luis, pensé que estábamos superando esto, dije con la voz suave. Lo estoy intentando, respondió rápidamente. De verdad lo estoy, pero no es tan sencillo. No se pueden apagar los sentimientos como si fuera un interruptor. Lo sé, respondí, mi voz tranquila, y no espero que lo hagas, pero tenemos que seguir trabajando en esto, por el bien de ambos. Luego me miró, sus ojos buscando los míos. ¿Alguna vez lo has pensado?, preguntó de repente, su voz baja. ¿Sobre nosotros? ¿Sobre cómo sería si las cosas fueran diferentes? Me congelé. La pregunta me tomó por sorpresa. Luis, comencé, pero él me interrumpió. No me mientas, dijo, con tono más suplicante que demandante. Solo dime la verdad. Miré hacia otro lado, mis pensamientos acelerados. La verdad era complicada, enredada en emociones que no comprendía completamente. Por supuesto, lo había pensado. ¿Cómo no lo iba a hacer después de lo que dijo? Pero reconocer esos pensamientos, incluso para mí misma, me parecía cruzar una línea que no podía deshacer. No importa lo que haya pensado, respondí finalmente, forzando mi voz a mantenerse firme. Lo que importa es hacer lo correcto, y esto no está bien. Suspiró, pasando una mano por su cabello. Sé que piensas eso, pero ¿y sí? No, Luis, dije firmemente interrumpiéndolo. No hay y sí. No vamos a tener esta conversación. Me miró durante un largo momento, su expresión una mezcla de frustración y tristeza. Tienes miedo, dijo finalmente. Sí, admití, lo tengo, porque esto no solo se trata de ti o de mí, se trata de todo lo que hemos construido, de todo lo que podríamos perder. Pero mentí. Tenía miedo, sí, pero por la razón equivocada. Tenía miedo de decirle que los últimos días también había sentido algo que temía decirle. No respondió, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente se levantó, sus movimientos rígidos y deliberados. Voy a dar un paseo, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Luis, comencé, pero ya se había ido. Las horas pasaron lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad. Me quedé junto a la ventana mirando la calle, mi preocupación aumentando con cada momento en que Luis no regresaba. No fue sino hasta casi la medianoche que escuché la puerta abrirse. Corrí hacia la entrada, sintiendo un alivio inmenso al verlo entrar, empapado por la lluvia. Luis, ¿dónde has estado?, le pregunté, mi voz temblando. Caminar, dijo simplemente, sacudiéndose el agua del cabello. Le tomé una toalla del baño y se la di. Vas a enfermarte, le dije, mi preocupación desbordándose en irritación. No puedes desaparecer así. Suspiró, pasando la toalla por su cara. Necesitaba aclarar mis pensamientos. ¿Te ayudó?, le pregunté, cruzando los brazos. Me miró, sus ojos oscuros y difíciles de leer. No realmente. Algo en su tono me hizo vacilar. Me acerqué, bajando la voz. Luis, no podemos seguir así. Esto nos está destrozando a los dos. Lo sé, dijo. Su voz apenas un susurro, pero no sé cómo detenerlo. Tal vez necesitemos ayuda, sugerí. Alguien con quien hablar, un terapeuta. Su rostro se torció en una sonrisa amarga. ¿Crees que un terapeuta va a entender esto? Tal vez, respondí, aunque no estaba segura de creerlo, o al menos nos ayudará a encontrar cómo seguir adelante. Sacudió la cabeza, dejando caer la toalla al suelo. Nadie puede arreglar esto, mamá, nadie puede cambiar lo que siento. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas e implacables. Quería discutir, decirle que se equivocaba, pero no podía, porque en el fondo sabía que tenía razón. Lo peor de todo era que aún no le había dicho que yo también sentía algo, y eso me aterraba más que cualquier cosa. Pensé en las noches que habíamos pasado juntos, los últimos días en los que él me tocaba más de lo que solía, y noté que yo también hacía lo mismo. Creo que él lo notó y por eso comenzó la conversación. Los días después de ese momento en la cocina fueron como caminar en una tormenta, impredecibles y abrumadores. Luis y yo nos evitamos más que nunca. Cuando nos cruzábamos, el silencio entre nosotros hablaba más fuerte que cualquier palabra. Me decía a mí misma que era lo mejor,
que este espacio era lo que ambos necesitábamos. Pero la verdad es que cada vez que lo veía retirarse a su habitación, cada vez que veía el destello de dolor en sus ojos, me sentía más perdida que nunca. Tuve que confesar, tenía que decirle lo que sentía. Luis, dije finalmente, mi voz más baja de lo habitual. Él levantó la vista, tratando de mantener una expresión neutral. «¿Qué pasa?», respondió, acercándose más al cuarto pero sin sentarse, caminando lentamente cerca de la mesa de centro. «Quería hablar», le dije, mirándome brevemente antes de desviar la mirada. «Sé que las cosas han sido difíciles para los dos», agregué. Asintió, cerrando el libro y dejándolo a un lado. «Lo han sido», dijo. «Pero mamá, no quiero que pienses que no me importa más de lo que imaginas». Se detuvo, girándose para mirarme. «Lo sé», dije, «por eso esto es tan difícil. Porque no importa cuántas veces intente dejarlo ir, no importa cuántas veces me diga a mí misma que siga adelante, no puedo». «Mamá», comenzó él, pero levanté la mano. «Déjame terminar», le dije. He pasado mucho tiempo tratando de entender qué está mal conmigo, por qué me siento así, pero mientras más pienso en ello, más me doy cuenta de que no está mal sentir amor, ¿verdad? Aunque no encaje en las reglas, aunque asuste a la gente. Tragando con dificultad, las palabras me tocaron profundamente. El amor no está mal, dije con cuidado, pero a veces actuar en base a él sí lo está, especialmente cuando podría lastimar a las personas que nos importan. Él asintió lentamente, como si esperara esa respuesta, pero necesitaba oírla. «Lo entiendo», dijo. «Pero, ¿qué se supone que haga con estos sentimientos? ¿Enterrarlos? ¿Pretender que no existen?» «No», respondí finalmente, sacudiendo la cabeza. «No tienes que pretender. Yo también necesito confesar algo, y lo diré para ayudarte a canalizar tus sentimientos en algo que te haga crecer, no en algo que te detenga». Se desplomó en la silla frente a mí, sus hombros caídos. «Eso es más fácil decirlo que hacerlo, mamá. Pero dime, ¿qué tienes que confesar?», preguntó. «Bueno, Luis», dije suavemente, «creo que ya te has dado cuenta un poco de esto, de las últimas noches mientras dormíamos juntos». Durante un momento no dijo nada, pero luego, para mi sorpresa, soltó una risa baja. «¿Tus toques?», preguntó. Por supuesto que lo noté, pero me dije que lo hacías para hacerme sentir bien. «Para ser honesta, solo me hacen sentir perdida», le respondí. «Me hacen sentir tan cerca de lo que quiero, pero a la vez tan lejos». «No estás perdida», le dije, inclinándome hacia adelante. «Solo estás encontrando tu camino, y está bien, es parte de crecer». Me miró entonces, sus ojos llenos de una vulnerabilidad que me apretó el pecho. «No quiero perderte, mamá», dijo. «No puedo perderte». «No lo harás», respondí con firmeza. «No importa lo que pase, aquí estaré. Eso nunca cambiará». En ese momento, sin que él se diera cuenta, mi corazón latía fuerte en mi pecho. Aún no le había dicho lo que sentía y que esos toques no solo eran para su beneficio, sino también porque eran parte de lo que yo quería en lo más profundo de mí. Así que decidí no dejar que nada se interpusiera más. Tenía que aclarar mis pensamientos y decirle cómo me sentía. «Pero déjame terminar lo que iba a decir», le dije. «Esos toques no fueron para hacerte sentir bien, fueron para...» «¿Qué?», dijo él. «Lo hice porque yo también sentí algo», confesé. «De hecho, todavía siento algo, Luis». «Tenía miedo de decírtelo porque soy tu mamá y esto está mal, no puede ser verdad lo que sentimos el uno por el otro, pero no puedo negar lo que estoy sintiendo». Permaneció en silencio un momento, luego se inclinó hacia mí, tomando mi pierna. «Luis», dije, «no podemos hacer esto. ¿Y papá?». «Podemos», susurró. «Nadie tiene que saberlo», pero vi la duda en sus ojos. Me incliné hacia él, besándolo intensamente, pero no por mucho. Sabía que no podíamos hacer esto y sabía que él tampoco estaba seguro, así que lo empujé. «Vamos a descansar bien esta noche y luego hablamos mañana, ¿está bien?», le dije. Asintió, aunque ambos sabíamos que la tensión no se había ido. Fuimos al baño a cepillarnos los dientes y prepararnos para dormir. Mientras me cambiaba para ponerme el pijama, sonreí al verlo lavarse la cara. Fui al dormitorio y me metí en la cama. Durante las últimas semanas, desde la primera noche de su confesión, habíamos dormido juntos, así que no era raro que se uniera a mí poco después. Al entrar en la habitación, abrí las sábanas para que pudiera meterse. Como mencioné antes, la tensión aún no desaparecía, así que le dije:
Vamos a descansar bien y luego hablamos de todo esto mañana, antes de que papá regrese. ¿De acuerdo? Está bien, dijo, y parecía que ya se había resignado a que nada iba a suceder, pero yo no lo había hecho. Tristemente, apagué la luz nocturna, mi pie tocó su pierna parcialmente a propósito, pero también parcialmente por accidente. Él no se apartó y antes de que me diera cuenta, lo atraje hacia mí. Él tomó mi pierna y me giré. Aún dudé por un momento, pero dejé que todo sucediera. Lo besé y llegamos incluso más allá del beso. No entraré en detalles sobre lo que exactamente ocurrió, pero me dejé llevar y por un momento me sentí viva. Pude olvidar todo lo que me había preocupado en las últimas semanas. Cerré los ojos dejando que el momento me envolviera y por primera vez en mucho tiempo me sentí realmente viva. Esto no estaba mal, no era confuso. Era amor, puro y simple amor. Y era el tipo de amor que había crecido entre nosotros de manera natural, floreciendo a partir de años de cuidado, confianza y entendimiento. Eso fue lo que me dije a mí misma mientras estábamos ocupados, pero tan rápido como comenzó, terminó. Supongo que fue algo demasiado emocionante para él. Puedo imaginarlo. Cuando Luis se apartó, sonrió. «Estamos bien, ¿verdad?», me dijo. Asentí y me dirigí al baño. Las siguientes semanas fueron mejores, incluso más fáciles. Luis parecía más tranquilo, aunque todavía había momentos en los que la tensión entre nosotros resurgía. Su padre había regresado y él empezó a pasar más tiempo afuera, con amigos, incluso retomó algunos de los pasatiempos que había dejado de lado el año anterior. Yo me lancé a mis rutinas, buscando consuelo en las pequeñas tareas diarias que mantenían la vida avanzando. Pero, por mucho que quisiera creer que estábamos sanando, la corriente subterránea de lo que había pasado entre nosotros seguía presente. Era un hilo invisible que nos ataba de una manera de la que ninguno de los dos podía escapar completamente. Hasta este momento aún no le he contado a mi esposo lo que pasó y Luis y yo no hemos hablado al respecto. No sé qué hacer ni qué pensar al respecto. ¿Qué opinas tú? Me da curiosidad saber lo que otras personas piensan sobre esto y por eso estoy contando esta historia. Es una locura lo que ocurrió, pero no puedo negarlo y además nunca podré hacer que las cosas vuelvan atrás.